luego verán esto o verán la predicación, por internet. Saludos de los hermanos de Sevilla, de la iglesia del Parque Alcosa, donde están, como sabéis, Miguel y la Raquel. Estuvimos el viernes con ellos en el culto, y saludos de los hermanos de allí. Sabed que ellos están orando toda la semana entre las iglesias que oran desde allí, oran también por nosotros como iglesia y también por los enfermos, las situaciones que todos sabéis aquí un poco más complicadas. Ellos también pues están orando por nosotros. Así que, dicho eso, os invito a que abráis vuestra Biblia, supongo que todos sabéis, por el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 2, y hoy terminamos este capítulo 2, versículos del 39 al 52. Lucas capítulo 2, 39 al 52, donde vamos a ver que Cristo es el digno Hijo de Dios. Cristo, Jesús, es el Hijo de Dios, el digno Hijo de Dios. No sé si lo sabéis, seguro que lo sabéis todos. Hoy terminan los Juegos Olímpicos. Y siempre unos Juegos Olímpicos están cargados de emotivas historias sobre la vida de los deportistas. Historias de esfuerzo, historias de superación en la mayoría de ellos. Historias emocionantes, como digo, de deportistas que han competido algunos 3, 4, hasta 5 Juegos Olímpicos distintos, a pesar de su edad. Todo un ejemplo de esfuerzo, de constancia en el trabajo. También hay historias preciosas de deportistas muy jóvenes, 16, 17 años. Incluso veía un día una competición de patinetes, no lo sé decir en inglés, jóvenes de hasta 14 y 15 años. Pero personas que, a pesar de su juventud, de su inexperiencia, por así decirlo, casi niños o niñas, demuestran también una madurez asombrosa a la hora de competir. Incluso sé que más de uno y una de los aquí presentes incluso lloró viendo competir a una niña de Madrid, una madrileña de 17 años que por unos fatídicos segundos perdió la medalla de oro en su combate de taekwondo tras competir de forma memorable. Pero fijaros, lo que más me asombró de esta muchacha y lo que más me causó admiración, Adriana Cerezo se llama, fue la entrevista que luego lo hicieron en televisión española cuando recogía o después de recoger su meritoria medalla. Esta muchacha era todo un derroche, digámoslo así, de saber estar, de responsabilidad, nada de orgullo, total humildad. Si alguien de verdad podía sentir en ese momento orgullo, y valga la redundancia, eran sus padres y su familia. Como diríamos nosotros, esta muchacha tiene las cosas claras y la cabeza muy bien amueblada, y todo ello a pesar de su edad y su juventud. Y en esta mañana vamos a ver un relato en la palabra del Señor, en este caso, evidentemente no de un deportista olímpico, aunque sí de alguien que está por encima de cualquier campeón humano. Es el relato de un niño también asombroso, un niño de 12 años llamado Jesús, un niño que, como vamos a ver en la Biblia, en la palabra de Dios, es el digno Hijo de su Padre, y su Padre es Dios. Un niño que, como digo, con 12 años ya sabía quién era, sabía cuál era su tarea, sabía cuál era su misión en la vida, y tenía claro a quién obedecía. Vamos a ver, como he dicho al principio, que Cristo Jesús es el digno Hijo de Dios. Así que vayamos a Lucas capítulo 2, versículo 39 al 52. Dice así la palabra del Señor: que habiendo ellos cumplido con todo, conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua, y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos,
Después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos. Al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció, versículo 46, que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de su respuesta. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados. Y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Versículo 49, y esta es la clave de este texto, de este párrafo. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Versículo 51, descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús, versículo 52, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Que el Señor bendiga su palabra entre nosotros en esta mañana. Mirad, ningún niño prodigio de la historia, por supuesto ningún joven héroe de la Olimpiada, puede compararse con las capacidades infinitas de este niño que fue Dios mismo encarnado, Dios mismo hecho hombre. En estos versículos que acabamos de leer encontramos, fijaros, el único relato registrado en los evangelios acerca de la infancia de Jesús. Lucas escribe las propias palabras de Jesús por las cuales él mismo se declara ser hijo de Dios y por tanto se declara como Dios mismo. Lucas, recordad, ya había escrito también aquellas palabras del ángel Gabriel a María en las que dejaba claro que este niño era el Hijo de Dios. Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y como hemos leído, a los 12 años Jesús ya tenía comprensión de quién era y por tanto comprendía, sabía cuál era su naturaleza y su misión. Jesús era el Hijo de Dios, era Dios. Y como ese digno Hijo de Dios vino a cumplir la voluntad de su Padre, del Padre Dios. Quizá estos versículos, así, si los leemos de corrido, pueden parecer una historia intrascendente o una historia sin mucha importancia. Pueden parecer el relato de un jovencito de 12 años que, como cualquier otro muchacho de esa edad, le hace pasar un mal rato a sus padres, como digo, en su adolescencia. Pero ni mucho menos es un relato sin importancia, porque son las únicas palabras registradas de Jesús antes de iniciar su ministerio público. Fijémonos por la respuesta de Jesús a María y a José en el versículo 49, que su identidad como Hijo de Dios no es algo que él conoció o no es algo que él asumió cuando comenzó su ministerio público a los 30 años. Como vemos, ya desde niño, en este caso 18 años antes de comenzar su ministerio público, Jesús ya declara con total conocimiento y responsabilidad cuál era su verdadera identidad. Jesús es el Hijo de Dios, el digno Hijo de Dios. Pero antes de adentrarnos en este pasaje que hemos leído en Lucas, es necesario hacer una observación. Mirad, en el versículo 39 Lucas dice que habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Entre este versículo 39 y la escena anterior, acordaros esa escena de la presentación del niño Jesús en el templo, aquellos testimonios de Simeón y de Ana, hay un espacio de tiempo que Lucas no nos está narrando, pero un espacio de tiempo que sí encontramos
escrito, narrado en el Evangelio de Mateo, concretamente en el capítulo 2 de Mateo. Entre ese encuentro, por tanto, entre Simeón y Ana y el regreso ahora a Nazaret, Mateo nos revela varios episodios como todos recordaréis, la visita de los magos, Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Después acordaros que huyeron a Egipto para escapar de la ira de Herodes, versículos 13 al 15 de Mateo 2. Una ira, la de Herodes, que le llevó a realizar aquella brutal matanza de los niños varones en Belén, versículos 16 al 18 de Mateo 2. Y entonces fue cuando, tras la muerte de Herodes, cuando José y María regresaron con el niño a Nazaret, Mateo capítulo 2, versículos 19 al 23. Creo que con este capítulo 2 de Mateo abarcamos ese periodo de tiempo, esos 12 años que hay entre medio, o ese tiempo hasta que volvieron, a Nazaret. Así que volvamos a nuestro pasaje de Lucas, hecha esa aclaración, donde el evangelista nos narra todo, o más que todo, lo poco que se sabe acerca de la vida de Jesucristo desde su infancia hasta el comienzo de su ministerio público, en la que, a pesar en ese tiempo de que no se cuenta mucho, queda claro que Jesús, como digo, es el digno Hijo de Dios. Vamos a dividir el texto en tres partes. Versículo 40. Jesús creció como Hijo de Dios, Jesús siendo niño. Luego versículos 41 al 51, la segunda parte, el Hijo de Dios se hace hombre, por así decirlo. Y por último, versículo 52, Jesús adulto en Nazaret. Jesús creció como Hijo de Dios, el Hijo de Dios se hace hombre y Jesús ya adulto en Nazaret. Así que volvemos al versículo 40. Jesús creció como Hijo de Dios. Dice la palabra que el niño crecía, versículo 40, y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Como digo, ya estamos diciendo, no encontramos en la Biblia muchos datos sobre la infancia de Jesús, aunque existen muchas historias y existen fábulas que podemos definir incluso como apócrifas, y por tanto no debemos hacerle mucho caso sobre la vida de Jesús siendo niño. Esto es lo que dice la Biblia, el resto no tenemos que hacerle mucho caso. Lo que sí dice Lucas, y está claro, es que el niño crecía, lo cual demuestra que Jesús era totalmente humano. Jesús creció y Jesús se desarrolló física y mentalmente como lo hace cualquier niño. Ahora bien, con una sola y fundamental, básica, importantísima diferencia: Jesús creció sin estar afectado por el pecado. Sigue diciendo Lucas que se fortalecía, llenándose de sabiduría. El fortalecerse, fijaros, y el llenarse de sabiduría son dos cosas que iban unidas, iban de la mano en el crecimiento de Jesús. Evidentemente, al crecer sin estar afectado por el pecado, como hemos dicho, eso haría que su fortaleza y su salud física tendría que ser, como diríamos nosotros, envidiable, perfecta, de una salud de roble. Pero el énfasis principal de Lucas aquí no está precisamente en el crecimiento físico de Jesús, sino en su desarrollo espiritual. Jesús crecía y se hacía cada vez más fuerte o lleno de sabiduría, en una sabiduría que proviene de lo alto. Es decir, Jesús desde niño crecía en el conocimiento y en la sabiduría de Dios. Jesús crecía en la mente, o tenía la mente de Dios. Y fijaros, Jesús no poseía todo ese conocimiento siendo un bebé o un niño pequeño de meses. Pero lo que sí vemos en el texto es que para cuando tuvo esta edad de 12 años, Jesús había alcanzado la plenitud de la sabiduría divina. Porque, como sabemos, Cristo en su encarnación, como vemos en Filipenses capítulo 2,
se despojó a sí mismo, no consideró el ser igual a Dios, se hizo semejante a los hombres, leemos Filipenses 2. Es decir, ¿qué quiere decir todo eso? Que Cristo, con total humildad, cedió, aparcó o no utilizó todos sus atributos divinos. Es el mismo Dios, fijaros, a través de su Santo Espíritu, el que de forma gradual y en su momento le fue revelando ese entendimiento y sabiduría de lo alto a Jesús, para que llegado a esos 12 años entendiese completamente su verdadera identidad y misión. Así que Cristo es el digno Hijo de Dios que fue enviado como Salvador y Redentor. Y no solo es que Jesús fue lleno con la sabiduría de Dios, sino que dice el texto que también la gracia de Dios estaba sobre él. El evangelista Juan describe a Jesús en Juan 1,14 como lleno de gracia. Dice allí, el Verbo se hizo carne, Juan 1,14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y por supuesto, esta gracia que aquí se menciona en Lucas y también en Juan, no es la gracia salvadora y redentora que Dios da a los pecadores, que Dios nos ha dado a nosotros para arrepentimiento y salvación. Evidentemente Jesús no necesitaba esa gracia, lo hemos dicho antes. Jesús no tenía pecado. En realidad esta gracia de la cual Jesús estaba lleno se refiere al favor de Dios hacia su Hijo amado. Acordémonos del momento en el que Jesús es bautizado y Dios declara que se complace en ¿quién? En su Hijo. Es decir, su gracia estaba sobre él, o Dios derrama su gracia sobre él. Lucas 3:22, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido, sobre ti pongo mi gracia, a ti te lleno de gracia, en ti me he complacido, dice el Padre. Así que Jesús, el digno Hijo de Dios, es al mismo tiempo, fijaros, esto es precioso, es al mismo tiempo receptor de la gracia, como un don merecido por ser sin pecado, por ser el Hijo de Dios, pero a la vez es dador de la gracia, como un don, como un regalo, como un favor que los pecadores no merecemos. Jesús, el digno Hijo de Dios, fue llenándose de sabiduría, fue llenándose de gracia de Dios, de tal manera que a los 12 años tenía una comprensión total de su verdadera identidad. Es el digno Hijo de Dios. Jesús fue creciendo, el niño fue creciendo hasta entender y adquirir por completo la sabiduría y la mente de Dios, entendiendo también la misión y la responsabilidad con la que el Padre lo había enviado a este mundo. Y ese niño se hace hombre. Versículos 41 al 51. El Hijo de Dios se hace hombre. Dice el versículo 41, sus padres acostumbraban a ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar a ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos. Al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que después de 3 días, le hallaron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolo y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Y entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho.
y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Estamos en un momento especial, podemos decir crucial, en la vida de cualquier niño judío de la época. Han pasado 12 años desde la presentación de Jesús en el templo, por lo cual se encuentra en el borde de la edad adulta, momento en el que Jesús, como ya hemos dicho antes, es plenamente ya consciente de su identidad como Hijo de Dios. José y María, como hemos visto a lo largo del Evangelio de Lucas, un matrimonio devoto, un matrimonio fiel al Señor, pues como ese matrimonio fiel han ido a Jerusalén como todos los años para la fiesta de la Pascua. Recordemos que en esta fiesta, por mandato de Dios, se celebra la liberación por parte del Señor de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto. Y la Pascua, junto con Pentecostés, junto con la fiesta de los tabernáculos, eran las tres grandes fiestas anuales para Israel. Estaba el día de la Pascua, al cual le seguían otros 7 días de fiesta, conocidos como los panes sin levadura. Y aunque la fiesta, como digo, de la Pascua era solo un día, al estar seguidos esos 7 panes sin levadura, se formaban 8 días en conjunto de fiesta, los cuales llegaron a tomar el nombre completo como de la Pascua. Es como nosotros tenemos el Jueves Santo, pero toda la semana le decimos Semana Santa, algo así parecido. Y estaba establecido que todos los hombres judíos debían asistir a estas 3 fiestas principales que hemos mencionado: la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Éxodo 23, 17. 3 veces al año se presentarán todos sus varones delante del Señor Dios. Pero la dispersión que había sufrido el pueblo de Israel en años anteriores y todavía tenían en aquella época, hacía poco viable o casi inviable que los hombres israelitas pudiesen ir 3 veces al año en peregrinación a Jerusalén. No tenían los coches, ni los aviones, ni los medios que hay ahora, por lo que la mayoría de los hombres judíos iban solo a Jerusalén para la Pascua. Y aunque vemos que José y María obedecían todos los años y se hacían los 130 kilómetros de viaje en caravana desde Nazaret a Jerusalén para la Pascua, ese año la fiesta era especial para Jesús. Como decíamos antes, los niños judíos eran declarados adultos y por tanto eran declarados responsables ante la ley de Dios a los 13 años. Hacían una fiesta, una ceremonia conocida como Bar Mitzvah en hebreo, y a partir de ese día se les consideraba adultos. Y por tanto, fijaros, las 2 últimas Pascuas, y sobre todo la última Pascua antes de esos 13 años, era de vital importancia para la preparación y para la instrucción de los niños ante su nueva responsabilidad delante de la ley de Dios como adultos a partir del año siguiente. El caso es que cuando después de estar en Jerusalén todo el tiempo de la Pascua, al regresar a Nazaret, vemos en el versículo 43 que el niño Jesús decide quedarse en Jerusalén sin que lo sepa sus padres. Ellos pensaban que el niño estaba entre el resto de las personas de aquella caravana con las que hacían el camino en compañía, es decir, familiares, vecinos, amigos de la zona de Nazaret, que por seguridad hacían ese viaje juntos. Y por eso no lo echaron en falta durante el primer día de camino, porque era una caravana, una compañía familiar. Probablemente cuando fuesen a dormir es cuando vieron o echaron en falta que Jesús no estaba. Así que al día siguiente deshacen el camino, vuelven a buscar al niño a Jerusalén. Un día de camino hacia Nazaret, otro día de camino de vuelta hacia Jerusalén, así que al tercer día ya estamos otra vez en Jerusalén buscando a Jesús. Puede parecer que Jesús estaba desobedeciendo a sus padres. Puede parecer que sus padres eran imprudentes e irresponsables con el niño. Pero fijaros, la verdad es que no fue ninguna de esas 2 cosas.
En realidad Jesús no estaba desobedeciendo a sus padres, sino que en ese momento nos encontramos en un punto de inflexión en la vida de Jesús. Había llegado el momento en el que Jesús estaba pasando de ser un niño responsable y obediente ante sus padres terrenales a ser un niño casi hombre, responsable y obediente delante de Dios, su verdadero Padre. Bueno, al final José y María, versículo 46, encuentran a Jesús en el templo y lo encuentra sentado entre los maestros, escuchándolo y haciéndole preguntas. Y fijaros, esto es un detalle importante. Esta era la manera en la que se enseñaba y la manera en la que se aprendía en Israel. Los maestros se sentaban con los alumnos, con los estudiantes a su alrededor, y estos escuchaban y preguntaban para aprender. En aquellos días de la Pascua, seguro que los mejores maestros de la ley estaban en Jerusalén. Iban casi todos los hombres, seguro que iban los maestros más importantes. Y Jesús, antes de volver a Nazaret, vio la oportunidad de escuchar y de aprender de los mejores maestros de Israel. Hoy en día tenemos diversas formas de aprender y de recabar información. Tenemos libros, bibliotecas, en internet tenemos demasiadas cosas. Tenemos que aprender a discernir de dónde cogemos información. Pero en aquel tiempo y aquella cultura, esa era la manera de enseñar y aprender. Y así quería seguir aprendiendo Jesús. Así enseña Pablo, o así enseñaba Pablo. Así enseñó también luego el mismo Jesús a sus discípulos. Hoy, como en este caso el alumno, sabemos que luego fue maestro. Y así enseñaba él, haciendo preguntas, respondiendo preguntas a los que iban a escucharle. Era necesario sentarse a estudiar y aprender. No les llegaba el conocimiento por ciencia infusa. Gastaban tiempo en aprender. Ellos tenían esta forma, este método. Como digo, nosotros podemos tener otro. Bueno, dice Lucas que cuando lo encontraron, niño, dice que José y María se quedaron maravillados, sorprendidos. Y como muchos estaban maravillados, sorprendidos por las preguntas que hacía Jesús, podríamos estar pensando que José y María estaban también maravillados o sorprendidos por esas preguntas y respuestas de Jesús ante los maestros. Pero en realidad estaban sorprendidos por la tranquilidad con la que el niño se encontraba en el templo. Lo lógico, lo que los padres estaban esperando, era un niño de 12 años perdido, es decir, nervioso, atemorizado, probablemente desesperado por encontrar a sus padres entre toda la multitud. Y lo que se encontraron era Jesús tranquilamente en el templo, escuchando, dialogando con los maestros de la ley, aprendiendo, estudiando. Y José y María no entendían por qué Jesús había hecho esto. 48, cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados, sorprendidos, y su madre le dijo: ¿y cómo puedes estar tan tranquilo? Le dijo: ¿por qué no has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Y yo añadiría: ¿y tú ahí? Como si nada, tan tranquilo. Este no era el comportamiento normal de Jesús. Desde luego su intención, la de Jesús, no era hacer un daño o desobedecer a José y a María. Lo que Jesús estaba haciendo era mostrar claramente que era necesario romper con su familia terrenal para hacer la obra y hacer el ministerio que le había encomendado su Padre Celestial. Jesús, lo hemos dicho, es el digno Hijo de Dios. Él mismo dijo en Juan 6:38: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino ¿para qué? Sino la voluntad del que me envió.
Y fijaron que esa ruptura familiar no se produjo totalmente hasta 18 años más tarde. Ya se hace evidente en este momento de la vida de Jesús. Y ante la pregunta lógica de una madre preocupada del versículo 48, ¿por qué no hace esto? ¿Qué ha pasado? Vemos la respuesta de Jesús que deja claro quién es verdaderamente y cuál es su propósito al venir a este mundo. Jesús es el Hijo de Dios y como tal, como el digno Hijo, su propósito es obedecer y hacer la voluntad de su Padre. 49. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi Padre, en los negocios de mi Padre, en las cosas de mi Padre? Jesús está dejando claro que su máxima prioridad es hacer la voluntad de su Padre Celestial. Porque Jesús, en definitiva, no era el Hijo de José y María, sino que era y es el eterno Hijo de Dios, el cual bajó del cielo y por tanto está bajo la autoridad de su Padre Celestial y no de sus padres terrenales. Lo acabamos de leer, Juan 6:38. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La enseñanza bíblica de que Jesús es el Hijo de Dios es clara, es innegable y por tanto innegociable. Jesús es Dios. Y eso es innegociable. El ángel ya se lo dijo a María, lo hemos leído al principio, Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. El mismo Señor Jesús se refiere a sí mismo como Hijo de Dios. Por ejemplo, hay muchos pasajes, Lucas 10, 21 y 22. En aquella misma hora, Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y fijaos, esta afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios, esta afirmación que encontramos, como digo, por todo el Nuevo Testamento, solo leemos un pasaje, pero hay muchos. Esta afirmación fue lo que sobre todo enfureció a sus detractores judíos y lo que le llevó a ser condenado a muerte por Pilato, aunque éste no tenía motivos para hacerlo. Juan 19, 6 y 7. Dice allí que entonces cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, gritaron diciendo: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro ningún delito en él. Versículo 7. Y los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley él debe morir. Decían los judíos, porque pretendió ser el Hijo de Dios. No pretendió, era el Hijo de Dios. Fijaros que en la cultura judía, decir que alguien era hijo de alguien, era mucho más que decir simplemente que era su descendiente. Cuando alguien era llamado hijo de, se estaba diciendo que esa persona era igual y que tenía la misma condición de quién o de qué era hijo. Un ejemplo sencillo, y hay muchos, pero uno solo. El Señor Jesús llamó, acordaros, a Juan y a Jacobo en Marcos 3:17. ¿Cómo los llama? Juan y Jacobo eran hombres de mucho carácter, como diríamos nosotros, de un pronto fuerte, malo, rápido. ¿Cómo los llama allí el Señor a Juan y a Jacobo? Hijos del trueno. Soy como el trueno, soy un trueno, hijo del trueno. Así que quedaros con el ejemplo. Llamar a Jesús Hijo de Dios implica
perfectamente que Él es de la misma esencia, de la misma naturaleza que su Padre, y por tanto tiene los mismos atributos, derechos y privilegios de adoración que tiene el mismo Dios. Por tanto, los dirigentes judíos, y no los dirigentes judíos, sino que cualquier persona de Israel, entendía perfectamente que al ser llamado Hijo de Dios, Jesús estaba siendo puesto al mismo nivel que Dios. ¿Lo entendéis? Jesús, el Hijo de Dios, el digno Hijo de Dios. Ahora bien, versículo 50. José y María no entendieron del todo lo que Jesús les estaba diciendo. Sabían que Él era el Mesías, sabían que era el Hijo de David, sabían que había sido concebido en una virgen por el Espíritu Santo, pero no llegaban a entender en ese momento el total significado de lo que Jesús les estaba diciendo. Y esto de no entender a la primera lo que el Señor le dice a alguien ocurrió en varias ocasiones. Por ejemplo, los mismos apóstoles, cuando Jesús les dijo que iba a morir y resucitar al tercer día, no llegaban a entenderlo, Lucas 18:34, pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía en ese momento. Pero Jesús había entendido, y así lo estaba manifestando, que su verdadero Padre es Dios, y que su obediencia va a ser solo para Él, para el Padre. Y sabemos que esto le llevó a la cruz del Calvario, y ya lo sabía con 12 años. Aún así, fijaros, el momento definitivo de la separación de sus padres terrenales no había llegado, y Jesús, como hijo obediente, como aquel que no cometió ningún pecado durante toda su vida, regresa con José y María a Nazaret, versículo 51, y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y continuó sujeto a ella. Perfecto. ¿Y cómo termina el versículo? Fijaros. Y su madre, María, atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y aunque María no comprendía totalmente lo que estaba pasando y escuchando, María tenía que entender que su hijo, en realidad, ya no era su hijo, era su Salvador, era el Hijo de Dios, y que por tanto tenía que cambiar su autoridad de madre sobre un hijo para aceptar y recibir la autoridad divina de Jesús sobre él. Es más, acordaros de lo que Simeón le susurra hace 12 años en el templo. Quizás María se estaba acordando de aquellas palabras de Simeón allí en el mismo sitio donde estaban ahora 12 años antes. Y María empezaba a ver como una espada estaba comenzando a atravesar su corazón. ¿Os acordáis? Bueno, por último, el Señor sigue creciendo. Y vemos a Cristo como el digno Hijo de Dios en su año adulto en Nazaret antes de iniciar el ministerio público, versículo 52. Dice que Jesús crecía en sabiduría. Vaya, lo mismo que el versículo 40. En estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. En este versículo encontramos también la única información sobre Jesús en este periodo de 18 años entre la edad de 12 que acabamos de ver y los 30 cuando comienza su ministerio público. Y al igual que en su primer año de niñez, como digo, versículo 40, Jesús seguía creciendo, es decir, seguía avanzando, seguía progresando, seguía aumentando tanto en sabiduría y gracia de Dios, como también físicamente. Jesús crecía en sabiduría a medida que aumentaba su comprensión de quién era de verdad y para qué lo había enviado al mundo su Padre celestial.
Claro que crecía, si su sabiduría es infinita, no tiene fin, no termina de aprender. Pero igualmente crecía físicamente en estatura, dice el texto, y crecía espiritualmente en gracia para con Dios y con los hombres. Y ese crecimiento espiritual, en gracia, seguro que fue forjado, seguro que estaba sustentado en su victoria sobre el pecado, en su victoria sobre el continuo ataque de tentación que sufrió a lo largo de su vida, por lo cual se convirtió en el Cordero perfecto, que no cometió pecado. Por eso dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Crecía y crecía en gracia. Ahora bien, la pregunta, y con esto casi acabamos. La pregunta, y a mí, que sabéis que soy muchas veces o demasiadas veces de mente cuadriculada, como se dice, 2 por 2 son 4, y que busco siempre el camino más fácil, más recto, el que no tiene curva, la línea recta. La pregunta que nos puede surgir es ¿por qué Jesús tuvo que vivir todos esos años? ¿Por qué tuvo que crecer en sabiduría, estatura y gracia cuando, siendo Él el Dios Todopoderoso, el Dios soberano, podía venir simplemente a la tierra en un instante, morir como sustituto por el pecado, resucitar entre los muertos y volver a ascender al cielo? ¿Por qué un proceso de 30 años? ¿Por qué? Mirad, la respuesta es que Cristo, el digno Hijo de Dios, tenía que llevar una vida perfectamente justa y tenía que cumplir toda justicia, porque de esa manera como Cristo pudo llegar a ser el sacrificio perfecto, y de esa manera Cristo pudo tomar el lugar de los pecadores en la cruz del Calvario, siendo el Cordero perfecto. Dice 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. ¿Quién? Dice allí Pedro, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y es que fijaros, Jesús no solo cargó con los pecados de los creyentes, sino que también Dios le imputó a los creyentes la justicia que Cristo había demostrado durante sus 30 años de vida. Dicho de otro modo, Dios trató a Cristo como si hubiese vivido nuestras vidas de pecado, y lo trató allí en la cruz, sacrificando. Y sin embargo, y esta es la gracia de Dios, a nosotros, a los creyentes, Dios nos trata como si hubiéramos llevado la vida perfectamente justa y sin pecado del digno Hijo de Dios. Gracia perfecta, gracia sublime, como cantamos. Jesús, el digno Hijo de Dios, vivió de manera perfectamente justa desde la infancia hasta la edad adulta, con el fin de que precisamente su vida justa pudiera imputarse, regalarse, colocarse, ponerse en la vida de los creyentes, en tu vida y en la mía. Y por eso somos salvos. Así que Jesús creció en sabiduría, Jesús creció en estatura y en gracia para cumplir el propósito que el Padre tenía para él. ¿Y cuál era ese propósito? Juan 6:40. Y con estas palabras terminamos. Palabra del Señor Jesús. Para esto vino. Escuchémosla bien. Porque esta es la voluntad de mi Padre, dice el Señor Jesús. Que todo aquel que ve al Hijo y que cree en Él
que viene en arrepentimiento en Él. Esa es la voluntad del Padre, tenga vida eterna. ¿Y cuál es la promesa del Señor? Termina el versículo: y yo mismo lo resucitaré en el día final. Para esto creció el Señor Jesús, en sabiduría, en estatura y en gracia durante 30 años, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y será resucitado por Él mismo el día final. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias, porque una vez más al abrir tu palabra, Señor, encontramos como tú, Señor, en total obediencia al Padre, viniste a cumplir este plan perfecto que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo. Señor, que su Hijo unigénito, el Hijo perfecto, el digno Hijo de Dios, tenía que morir en la cruz del Calvario. Señor, para que nosotros, hombres pecadores indignos, Señor, merecedores de la muerte eterna, pudiésemos ser justificados, pudiésemos recibir, Señor, la justificación de una vida perfecta que solo Cristo pudo cumplir. Gracias porque lo hiciste por amor, por misericordia, y es un regalo que tú nos haces a nosotros. Señor, te pedimos que tú sigas tocando corazones en este mundo, que tú sigas quebrantando corazones en este mundo, para que cuando te vean, crean en ti. Señor, y tú puedas otorgarle este regalo de la salvación eterna a través de tu justicia imputada en el corazón de pecadores. Señor, solo tú tienes poder para hacerlo, y te pedimos que lo sigas haciendo. Te alabamos y te adoramos, y te reconocemos como el digno Hijo de Dios, el único Salvador, el único mediador, el sacrificio, el Cordero perfecto. Te alabamos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.